Buenos días a todos y sin más dilación vamos a comenzar con la charla que tenemos esta mañana. Le vamos a dar paso la palabra a Amparo, una de las coordinadoras de nuestra Feria de la Ciencia. Buenos días, bienvenidos. Estamos encantadísimos de estar en el segundo día de Ciencia Tarfe y ya como ha dicho mi compañero, hablo en nombre de todos ellos, de los coordinadores de la Feria de la Ciencia. Estamos en la 12ª edición y primera virtual, que ha sido un gran reto y bueno, hemos llegado al mes de abril, que no dábamos ningún crédito por ello. Presentamos con grandísimos honores y con muchísimo orgullo a don Felipe Pascual Torres, catedrático de la Universidad de Granada, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, y destacado investigador de aspectos tan importantes para hoy como es la biodiversidad. Es por ello que su presencia aquí es súper importante y lo vamos a disfrutar muchísimo porque conecta directamente con nuestros objetivos de la feria, que son los objetivos de desarrollo sostenible, caminando hacia el 2030. Así que, sin más, le damos paso y disfrutamos de sus palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra invitación y sobre todo por vuestras palabras, ¿no? Que siempre, bueno, es un aliciente. Y sobre todo, este año para mí es una experiencia tener que dar una conferencia virtual. Hombre, supondréis que habré dado muchas conferencias. He dado conferencias en institutos, he dado en colegios, a niños pequeños, a niños medianos, pero va a ser la primera vez que dé una conferencia mirando una pantalla. Y eso que ya llevo un año dando clases, porque a mí sí me cogió desde el primer momento, tenía que impartir las clases teóricas por conferencia, el año pasado hasta ciertas prácticas virtuales, pero va a ser una conferencia a la que sí le tengo mucho cariño, algunas veces hemos dado, pero será así. Así que permitidme si a veces pongo cara de pantalla o pongo una cara rara, porque estaré mirando algo que es mis diapositivas. En fin, yo la he organizado para alumnos de bachillerato, pero se puede entender, bueno, incluso para público en general, porque le he quitado muchas cosas más técnicas, he dejado algo que entiendo que puede ser importante también, y bueno, yo con que os guste un poquito, pues ya me doy por satisfecho, ¿eh? Voy a compartir ya en cuanto ponga y comparta pantalla, a mí me veréis en una esquinita porque dejo mi cámara así para que se me vea, yo ya no os veo a vosotros ni veo a nadie. Si hay conectados algunos estudiantes de bachillerato, pues encantado de que estéis aquí, queridos estudiantes, y espero también que os guste. Y a vosotros que os veo por la pantalla también. Bueno, pues dedico y luego ya si hay que hacer algún coloquio, ya sabéis, lo único que yo tengo que terminar a las 12 menos 10, por ahí. Sin problema, Felipe. Nosotros estaremos atentos al chat para que todos aquellos que quieran hacer sus preguntas o curiosidades, pues lo vayan haciendo, nosotros las recogeremos y al final pues te las trasladaremos. ¿De acuerdo? Muy bien, estupendo. Venga, compartimos. Como siempre me gusta hacer cuando he hecho antes la prueba, pasa bien la diapositiva. Sí, bien. Perfecto, Felipe. Bueno, esta conferencia que podíamos darle este título de biodiversidad amenazada o sexta extinción o cambiarle otros títulos. En realidad va a versar sobre los problemas que estamos teniendo en nuestro planeta sobre la biodiversidad global. La biodiversidad es tan importante que la Organización de las Naciones Unidas le tiene dedicado un día internacional, que es siempre el 22 de mayo, y cada año le da un lema. El año pasado era nuestras soluciones están en la naturaleza, otros años han sido muy ampulosas, pero bueno, yo siempre en esto soy semi-optimista. Este año ha querido conservar, las Naciones Unidas han querido conservar el mismo cartel y le han puesto somos parte de la solución por la naturaleza. Bueno, esto me ha gustado porque cuando yo termino el colofón de la conferencia siempre digo algo de esto. Entonces, este es el día, será el 22 de mayo.
relacionados con esto hay otros días importantes. En marzo hemos tenido el Día Mundial de la Vida Silvestre. Este año el lema ha sido los bosques y los medios de subsistencia, sustentar a las personas para preservar el planeta, dentro de, como vemos siempre, los objetivos sostenibles. El Día de los Bosques, que ha sido también, aquí tenéis el lema, un camino a la recuperación del bienestar. Bueno, en abril estará el Día de la Madre Tierra. En mayo está la biodiversidad y las abejas. Este es el más conocido de todos porque se le hace muchas celebraciones. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Este año tiene como lema restauración de los ecosistemas. Hablaremos algo de esto. En la, digamos, sesión inaugural tendrá lugar en Pakistán. El 8 de junio, que también tiene el Día Mundial de los Océanos. Esto es muy importante en un planeta como el nuestro, con la cantidad de mares y océanos que hay. Y este año el lema es el océano, vida y medios de vida. Porque no solo es la vida de los animales, de la diversidad que hay en su interior, sino que también hay que cuidar a las personas. Hay que ver si las personas pueden valerse de los océanos y son también los medios de vida personas en relación con el océano. Esto tiene la idea de que esto sea siempre sostenible. Bueno, perdonadme con esa pequeña introducción para resaltar la importancia de la biodiversidad, pero también es importante definir qué es la biodiversidad. Si me lo preguntarais, pues bueno, podría dejar muchas. He querido transcribir aquí la definición oficial que se dio en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992. Por diversidad biológica se entiende la variabilidad entre los diversos organismos vivos de todo origen, incluido el sistema terrestre, el marino y otros sistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que dichos sistemas forman parte. Es decir, se incluye la diversidad dentro de las mismas especies, la diversidad entre las distintas especies y la de los ecosistemas. En fin, es una definición oficial muy completa. Esto implica que nosotros debemos entender, yo así cuando lo tengo que explicar a mi alumno de la universidad, a lo mejor a otros niveles, que la biodiversidad de los tres niveles, los tres componentes más importantes está digamos, el intraespecífico de la diversidad que puede haber en aminoácidos, proteínas, las secuencias combinadas de ADN, ARN, homologías, que son, digamos, hibridaciones que se producen en individuos, los genes, los cromosomas, las poblaciones. Y aquí es el nivel intraespecífico. Pero también podemos entender la diversidad en el otro componente de los organismos, desde, si queréis, lo más básico de las especies y ya cuando se están diferenciando las subespecies, género, familia, órdenes, clases, hasta que llegamos a los reinos. Y también comprenderéis el nivel ecológico, desde los grandes biomas, los paisajes, ecosistemas, hábitats, hasta las comunidades, que son conjuntos de especies que viven en un determinado biotopo, ¿no? Estos tres grandes niveles, podríamos hablar de algunos más, pero son los más importantes que entendemos. Esto nos da, es decir, hablando de la diversidad, no responde a las preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿por qué una especie es más variable que otra? Esto no responde porque es la diversidad genética, los estudios que se hacen de todo su interior, de los genes, etcétera. O porque hay más especies en un lugar que en otro. Esto nos responde a la diversidad geográfica y muchas veces que se estudia y hay unos patrones y unas causas por las que en unos determinados lugares hay más especies que en otros. La complejidad de las comunidades, en unos sitios más, en otros menos, en lo que hemos llamado diversidad ecológica, y ya cuando entramos en los grandes ecosistemas, en los biomas, entonces hay una diversidad global que es casi muchas veces la que estudiamos, se habla cuando está en peligro toda la diversidad del planeta. Es cierto que más de una vez para poner soluciones hay que ir a diversidades ecológicas o hay que ir a diversidades geográficas. Bien, esto evidentemente me diréis, bueno, pues sois los estudiosos, los profesores, los investigadores, que os metéis en todas estas cosas, pero para el público en general, ¿qué entendemos por biodiversidad? ¿Qué se entiende? Pues la mayoría de la gente diríais, pues, que hay más especies en un sitio que otro, la cantidad de especies de seres vivos que pueblan la Tierra. Pues es cierto,
Fijaos, en el año 2010 se dedicó a la biodiversidad. También es verdad que cada año, por el 2010, Año Internacional de la Biodiversidad, hubo otro año a los bosques, etcétera. Ese año hubo muchas actividades en los colegios, en los centros, y yo me quedé con este dibujo que me hicieron llegar y que me llevó un poco alarma, porque eran niñas de primaria. Decían, la biodiversidad es la variedad de especies de plantas y animales. ¿Vale? Eso es lo que entiende casi todo el mundo. 2010, año de la biodiversidad. Pero fijaos, estas especies de seres vivos están desapareciendo. Ayuda. Pues casi podríamos seguir con esto. Ayuda, porque veréis a lo largo de mi conferencia como yo creo que las cosas no han cambiado, ni han cambiado desde hace mucho tiempo. Para saber cuántas especies hay, es lo primero que muchas veces me han preguntado, ¿y cuántas hay en el mundo? Este esquema es ya antiguo. Esto cada vez se va sabiendo más, porque las que hay, que entendemos, es las que están descritas, que tienen nombre y apellidos. Eso, desde el momento en que hay centros que se encargan de monitorear y registrar, aparecen las bases de datos. Un centro de estos es el World Conservation Monitoring Center, que está en Gran Bretaña. Y, bueno, hay otras bases de datos también importantes. Y cada vez vamos teniendo datos más exactos del número de especies de los grandes grupos. Por ejemplo, esto es de un artículo, vamos, de un libro, de una enciclopedia que escribí en 2005. Hice más o menos esta recopilación y nos daba aproximadamente que había 1,8 millones de especies descritas, con nombre y apellido, que se sepa que existen, de los cuales, como siempre sabemos, los insectos ocupan aproximadamente un 55% del total. Si le sumamos los artrópodos no insectos, es decir, crustáceos, arañas, escorpiones, etcétera, pues ya nos suman prácticamente que tenemos 1.200.000. Fijaos, ya es un número importante. Estas son las plantas superiores, invertebrados no artrópodos, etcétera. Esto es un número que no hay por qué tomarlo ni definitivo ni del todo exacto. ¿Sí? Es una aproximación muy importante. Otros investigadores en 2009, unos años después, ya hablaban de 1,9 millones de especies de seres vivos. Siguen siendo todos los artrópodos los que más, las plantas, los hongos, veis qué importancia tienen. Pero fijaos los cordados, ¿dónde están los vertebrados, los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces? Qué poquito ocupan. Muchas veces se le da mucha importancia a lo que es grande que vemos, ¿no? Eso en 2009. Bueno, también podéis preguntarme, o podríamos preguntarnos todos, ¿y nuestro país, hay o no hay? ¿Es muy diverso? Pues fijaos, la diversidad específica ibero-balear. Permitidme que no cuente aquí, no meta las Canarias, porque pertenecen a otra región zoogeográfica y además pues también muy diversa y nos podría distorsionar un poco para luego. Entonces, todo lo que es la península ibérica más las Islas Baleares, podríamos considerarlo como un conjunto. Fijaos la cantidad de especies que hay. En animales, 62.000. En hongos, fijaos, los hongos, muchos diréis, es que estos son las setas y que vemos. Todos los hongos microscópicos, o los líquenes, los mucos, fijaos las algas, que cada vez se están encontrando más, hay 8.000. Y las plantas vasculares, donde están los árboles, arbustos, hierbas, no son tantas en comparación con otros grupos. Es que para no cargar mucho, no he querido, he quitado otras diapositivas casi a última hora, en la que si comparamos esta diversidad específica ibero-balear, o si solo comparamos, que era la última que tenía, lo que es España peninsular y Baleares, con el resto de la Unión Europea, con los demás países, con diferencia, en España es la que hay más diversidad con respecto a los demás. Es decir, hay otras que se pueden acercar, pero tenemos un país donde la biodiversidad es muy alta. Y entonces, pues lo lógico sería que lo cuidáramos bastante. Luego está otro concepto, es el que entendemos, bueno, eso es lo que conocemos, pero ¿qué queda por conocer? Estos son estimaciones
lógicamente, desde las que son muy conservadoras y nos dicen unos 3 millones de especies hasta los 30 millones. Yo esta aproximación que he hecho aquí es de las conservadoras intermedias, poco de 15 millones aproximadamente, que hay muchísimos investigadores que también respaldan con su estudio. Esto está basado un poco en la cantidad de especies que se descubren cada año, en que si, por ejemplo, toma en un suelo de bosque lluvioso tropical, lo que se puede encontrar, pues se hace una estimación. Evidentemente los insectos siguen, por el ritmo que tienen, siguen siendo más del 50% de lo que hay, se atribuyen unos 8 millones. Otros artrópodos, otros invertebrados, pero fijaos cómo en los hongos vuelve a ser un grupo en el que las estimaciones lo hacen crecer muchísimo. Se conoce poco hasta ahora y sobre todo lo que se está conociendo de hongos microscópicos es que son, o qué me decís de las bacterias. Al fin y al cabo, una bacteria que es una pared celular, una cápsula y una cadena de ADN. En cuanto muta un poco ya tenemos otra especie. Esto es en un puñado, caray, un cuarto de kilo de suelo de bosque lluvioso tropical, podemos encontrar 5 o 6 mil especies de bacterias. Entonces, con todas estas aproximaciones, crecerá muchísimo las estimaciones de lo que son las bacterias, los hongos, en realidad los artrópodos y otros artrópodos de insectos. Los vertebrados, fijaos, se mantienen prácticamente igual. Es muy difícil, de vez en cuando se descubre alguna especie de vertebrado, pero todo lo demás que ha estado por estudiar, pues no. Y bueno, diréis, ¿esto lo llegaremos a conocer? Pues no llegaremos a conocerlo, porque si, por ejemplo, podemos decir que aproximadamente pues, se están extinguiéndose, sí, podemos decir que se descubren unas 25.000 especies nuevas cada año, pero se pueden extinguir unas 50.000. O sea que nada. Luego, esto se encargan los taxónomos, las personas que se pueden estar dedicadas a estudiar grupo a grupo, cada uno especializado, y buscar y diferenciar y al final descubrir nuevas especies. Pero el grupo de, digamos, los taxónomos es muy bajo en relación con los otros investigadores de otras ramas de la ciencia. Con lo cual, evidentemente, esto no llegaremos a ponerle nombre a esto. Ni siquiera si dijéramos que hay 5 millones de especies. No llegaríamos, ¿eh? Yo, por supuesto, ¿no? No es que yo no lo vea o no lo veamos nosotros. Estoy hablando que a lo mejor en 100 años ni se llega. Bueno, pues todos estos números, todo esto nos podíamos preguntar, ¿y esta biodiversidad dónde existe? Porque sí, estamos muy bien, pero nosotros no lo vemos tanto. Hay puntos en los que la biodiversidad es súper rica. Por ejemplo, los bosques lluviosos tropicales. En los bosques lluviosos es enorme la biodiversidad. Y casi nosotros podíamos decir que cuanto más nos aproximamos desde el Ecuador y los trópicos, es la mayor riqueza de especies y conforme se sube en latitud disminuye. Bien, porque también lo podemos por los biomas y demás. Pues de los puntos donde hay mayor concentración de biodiversidad, bosque lluvioso tropical. Y otro punto en relación con el mar son los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral también tienen una gran biodiversidad, pero aquí sí, fijaos que digo, muy rica y muy frágil, porque estos sí que sufren mucho la amenaza y las distorsiones, contaminaciones que puede haber, que en fin, hablaremos un poco más adelante. Entonces son muy ricos, pero esta biodiversidad es muy frágil también. Otra cosa que nos encontramos en el mundo es que en 17 países concentran del 60 al 70% de toda la biodiversidad del planeta. Son países con gran diversidad. Si en alguno de estos países no cuidan esta biodiversidad, pues esta biodiversidad se irá desapareciendo más. Los que tienen poco, si la cuidan, no hay problema. Pero cuando toda esta, si dijéramos que esta biodiversidad del planeta está muy repartida, pues las amenazas también se reparten un poco y no habría tanto peligro. Pero se puede concentrar la amenaza en las zonas donde más biodiversidad hay y al final pues el riesgo es mayor, el riesgo de pérdida, ¿no? Eso ha hecho que hablemos, verdad que el término no es mío, ahora os diré de qué autor, de puntos calientes de biodiversidad.
Los puntos calientes se refieren a zonas de gran biodiversidad, es decir, de número de especies, de animales, plantas, en fin, número de seres vivos distintos y con gran amenaza. Y no solo distintos, sino que además están casi, podríamos hablar de endemismo, es decir, de zonas en las que la biodiversidad es propia de esta zona. La región mediterránea, pues, es la que nos puede afectar más directamente. Aquí están las Islas Azores, Puntitos Madeira, las Islas Canarias, todas, digamos, todos hablaríamos de región mediterránea y región macaronésica. Toda esta zona es muy rica en diversidad, con numerosos endemismos, es decir, plantas y animales, hongos, mucos, que no están en otro sitio nada más que aquí y con una amenaza importante, con riesgo de extinción en algunas. Eso es un punto caliente. Puntos calientes aquí, bosque atlántico sudamericano, en fin, veis estos puntos que hay. Esta definición fue dada por Norman Meyers en 1988, un trabajo después con más colaboradores, siguieron trabajando y fijaos, en este año estableció 10 puntos calientes. Ya en 2020, los últimos números que he visto, casi por noviembre de 2020, la Fundación Internacional para la Conservación ya estableció 36 puntos calientes. Nos da igual, no tenemos que aprendernos, ni mirar, ni ver otros que hay. Nos afecta fundamentalmente esto, nos afectan mucho de los otros, pero fijaos, cada vez que se estudia y se aplican los conceptos de especies en peligro crítico, en peligro de extinción, amenaza, los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues se está viendo y se estudia más la biodiversidad en estas zonas, que hay mucha riqueza, mucho endemismo y mucha amenaza. Pues han aumentado los puntos calientes. Y esto también es preocupante. Es preocupante porque ha ido aumentando a lo largo de los años. ¿De qué nos sirve que pongamos mucho interés? Y bueno, pues hay que tener cuidado siempre, y hablaremos del desarrollo sostenible, pero esa sostenibilidad tiene que ir también cuidando de la biodiversidad del planeta. Bueno, vamos, ya tenemos claro los puntos calientes. Entonces seguimos con la pregunta del título que había. ¿Es una amenaza nada más? ¿Está simplemente que se extiende o estamos ante una extinción de gran número de especies, de familias en eso? Para esto tendríamos que ver más o menos qué factores afectan a la biodiversidad. ¿Dónde están las amenazas? Bueno, de todos entendéis, pues los incendios amenazan. La contaminación, claro que sí. Los residuos peligrosos, sequía, lluvia ácida, el calentamiento global, el cambio climático, la desertificación. Y permitidme que haga estáis seguros que ya lo sabéis todos los estudiantes, pero hay dos términos: desertización y desertificación. La desertización es un proceso natural, geológico, que viene desde muy antiguo en relación con situación a lo mejor de las montañas, situaciones climáticas, el efecto Foehn que se produce, depende de cómo están organizadas las montañas, el hecho de que, por ejemplo, los desiertos de Taberna en Andalucía, más o menos de cómo están situadas las cadenas montañosas y por donde entra fundamentalmente los vientos húmedos, que al final, debido al efecto Foehn, todo confluye para que haya una sequía en la zona esa. Eso es una desertización. Ahora, por exceso, digamos, de deforestaciones, contaminaciones, presiones de los humanos, sí se produce que se va aumentando desierto en otros sitios. Es una desertificación. Bien, veis, esto es un panorama gris. Le he puesto el fondo gris por algunas circunstancias. Tenemos que tener cuidado. El tráfico de especies, la capa de ozono, ya se habla menos porque parece que se abre, se cierra, pero bueno, eso es consecuencia también de muchas de las contaminaciones que emitimos a la atmósfera. ¿Y esto por quién está ocasionado? Pues simplemente por los humanos. Eso se está viendo claramente en los últimos años, en el último siglo o los dos últimos siglos. Los humanos tienen que ver, o incluso desde más antiguo, influyen en la biodiversidad. Y eso se debe también a que somos muchos ya.
aproximadamente, si entráis en los contadores de personas, en el Parque de la Ciencia tienen un relojito de estos, pero también podéis entrar en buscar por internet y ahí entonces se van moviendo números más o menos. Ya debemos estar en unos 7.900 millones de personas. Se calcula que para 2050 habrá 10.000 millones. 10.000 millones sobre el planeta implica una presión enorme en el ambiente, los recursos, la biodiversidad, sobre todo cuando además están concentradas en determinados puntos, es decir, hay zonas que todavía están despobladas y otras que están muy concentradas y otras que, puesto que están concentradas, van a aprovechar recursos de otras zonas. En fin, no quiero aquí hacer ahora, digamos, charlas políticas en función de esto, pero que una realidad es que esto será una presión enorme y va sobre el ambiente, la biodiversidad y los recursos. Y para que veáis, esto son un artículo, hace ya tiempo que tengo este artículo, simplemente lo traigo un poco como una muestra, no quiero decir, hay muchas cosas, pero fijaos, cuando los humanos ya antiguos, llegaron hace como 1.200 años a Madagascar y Nueva Zelanda, islas que antes pues casi estaban muy poco pobladas y se van poblando enormemente, hacen desaparecer, fijaos, descienden enormemente los grandes vertebrados que había. Cuando digo grandes, pues pueden ser pues, de tamaño de a lo mejor 2 metros, 1 metro, en fin, podéis entender ya. Y casi prácticamente extinguieron los grandes vertebrados. En Norteamérica llegaron a través del estrecho de Bering y demás, colonizaron y llegaron hace unos 10.000 años y los grandes mamíferos bajaron enormemente. No se han extinguido todos, pero fijaos totalmente cómo ha quedado. En Australia llegaron, hará unos 30.000 años, y también bajaron los grandes vertebrados. Un descenso enorme. Mientras que en África, si lo veis, bueno, ¿y aquí por qué no? Aquí es que no llegaron. Pues no llegaron. Es que aquí es donde tuvo lugar la hominización y tuvo lugar una coevolución desde que se van formando los humanos y van poco a poco los humanos y van conviviendo con los grandes vertebrados. Por eso aquí sí ha habido alguna bajada, pero prácticamente se mantiene. Luego entonces parece que es donde han evolucionado y coevolucionado humanos y grandes vertebrados, pues han ido bien, y en otros sitios es que como han llegado a un sitio nuevo, pues han arrasado. Luego, los humanos tienen que ver en las extinciones. Más modernamente, este también es de otro artículo, y bueno, puede que los números no sean del todo exactos, pero desde 1600 aproximadamente, estaba hecho hasta el 2000, veis que se van extinguiendo. Estos sí son animales, especies que dejan de existir ya. En los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se define que una especie se ha extinguido y está extinta cuando en 50 años no se tiene ninguna noticia de ella. Se extingue en estado, porque hay dos cosas, en estado silvestre y extinta total. En estado silvestre, que a lo mejor quedan en los zoos y en sitios de estos de reserva, y extinción total es que no hay ninguno. No, de todo esto es extinción total, que estaban, pero ya no están. ¿Veis? Prácticamente son poquitas, pero fijaos, 1850 hay una subida enorme, es hasta 1950, todo el siglo de la revolución, digamos, hasta 100 años de revolución industrial. Y luego, a partir de 1950, cae un poco. Y diréis, oye, ¿esto qué es? Pero entonces tanta amenaza que estamos hablando y luego cae. Esto tiene también una explicación. A partir de 1950 aparecen ya programas de recuperación de especies, de conservación, se van creando parques nacionales en distintas partes del mundo y se empieza a hablar de la conservación y, bueno, decrece un poco. Es sobre estos de aquí, ¿no? Sobre la amenaza en biodiversidad global, eso no ha pasado. Y esto, perdonadme, no tenemos que ver tampoco y incidir en los números, animales y plantas, pero sí vemos dónde hay más porcentaje. En América del Norte y el Caribe, en Australasia, islas del Pacífico, islas del Índico, y esto se debe fundamentalmente a presión turística que se ha ido viendo, ¿no? Bueno, pues son efectivamente humanos. Otros factores que al fin y al cabo también
dependen de los humanos. Tenemos la destrucción del hábitat, influye en el 73% de las extinciones, esto en el 68%. Bueno, hago en principio también una advertencia. Esto no tiene que sumar 100. Esto quiere decir que en el 73% de las extinciones ha tenido que ver algo el hábitat. En la introducción en el 68% de extinciones ha tenido que ver la especie, la introducción de especies. Es decir, no es... Entonces, la destrucción del hábitat es muy importante porque es donde viven. Esto es para muchos invertebrados, para muchos animales pequeños, para muchas plantas que no vemos, si destruimos su hábitat, pues se destruyen y se extinguen. Eso es de lo más importante. Otro aspecto importante es la introducción de especies, lo que llamamos especies exóticas, invasoras. Esto a veces no lo tenemos muy presente, pero entra una especie y esa especie le crea enfermedades, o es más agresiva o se reproduce más rápidamente que unas cuantas de su mismo género, muy parecidas, autóctonas, o le transmite enfermedades y puede acabar con ellas totalmente. Aquí podría poner muchos, bueno, si queréis, el cangrejo rojo americano que se introdujo en las marismas del Guadalquivir para pescar sobre ellos y además se reproducía muy rápidamente, muy bien. Ese cangrejo se sigue pescando y se ve en los mercados y se introdujo porque fuera un recurso complementario a los habitantes de las marismas, pero con el tiempo esta especie se reproduce muy rápido, es muy agresiva, incluso a veces se come a las crías de sus depredadores, que es la rata de agua, y sobre todo transmitió una enfermedad por hongo, una orfanomicosis, a el cangrejo autóctono. Bueno, estuvo a punto, el cangrejo autóctono ha estado desaparecido de ríos propios de Andalucía y de otras partes de España, y gracias a programas de recuperación se ha vuelto a recuperar. Bueno, ese es un ejemplo que pudiéramos poner. La introducción de especies, la contaminación química, lo intuís todo el mundo, las hibridaciones que es difícil, ya sabéis que cruces de especies parecidas dan híbridos, pero estos híbridos no son fértiles. Vale, muy bien, eso cuando hablamos de especies superiores y demás, pero muchas veces se producen hibridaciones en plantas que acaban a veces con especies, digamos, autóctonas, y sobre todo esto se ha producido muchísimo en las especies que eran cultivables, en la agricultura. En la agricultura han desaparecido muchas de las especies iniciales, sean de trigo, sean de tomates, sean de lo que hubiera, y se han formado ya híbridos. Bueno, pues eso hace desaparecer razas autóctonas que tenían que ver con las poblaciones, con, digamos, la manera natural y el sustento de estas poblaciones. Bueno, yo me acuerdo una vez dando una charla de esta que nos quedamos luego en discusiones, había muchos agricultores y hablaban de esto muchísimo. La sobrepesca, diréis, ay, pues poquito la sobrepesca. La sobrepesca es porque, claro, si entendemos la biodiversidad marina global en océanos y todo, pues diréis, hombre, pues sí, no es mucho, pero es que la sobrepesca incide realmente sobre especies que pescamos para consumirlas. Entonces, esas se agotan y en algunos casos hasta llegan al riesgo de extinción. Combinando factores de estos, aumentaría el porcentaje. De estas podemos, bueno, el cambio climático o el comercio ilegal de especies. Si comentamos alguna en particular de la sobrepesca, esto por quienes estéis escuchando son boquerones, anchoas. Y no esta foto no es de nuestros barcos de pesca de aquí, esto es de otros países, no os digo, y ya está, pero fijaos la cantidad. Bueno, esto hay cada 2 años, la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, emite un informe que es el Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, obviamente hecho por un comité de expertos, se llama el informe Sofía. Este último, que salió en noviembre de 2020, sigue confirmando la presión pesquera. Es verdad que la acuicultura, y en especial también la acuicultura marina, va aumentando
la acuicultura está siendo sí, cada vez más sostenible, puede que nos llegue, a lo mejor dentro de 50 años consumamos tantas especies de acuicultura como las de silvestres, pero la presión sobre especies silvestres, consumibles y todo, sigue siendo insostenible. Esto aquí no hablamos de una pesca sostenible. Se intenta, se habla, se fomenta, pero ellos estimaban que ya puede haber un 30% de stock en estado de sobrepesca. Le llaman stock no al banco de pesca, sino nos referimos, por ejemplo, a la anchoa, el boquerón, Graulis grassicolus. Esto pues, constituye un stock. Si hay una incidencia enorme sobre estos boquerones, pues se llega a establecer una sobrepesca. Y una sobrepesca da lugar a que, bueno, se vaya extinguiendo o disminuyendo, en este caso, pues esta especie. Ahora mismo hay peligro para muchas, que otras, pues hay sobrepesca, pero no hay todavía peligro de extinción. Pero es algo que debemos tener en cuenta. Es decir, la vida en los océanos, la pesca es bien llevada, es sostenible, da muchos puestos de trabajo, da medios de vida para muchas personas. Entonces hay que procurar que sea sostenible. Hay desde muchos organismos que fomentan y ponen sellos de pesca sostenible. Bueno, pues eso es permitirme esta incidencia. Y si esto os lo dedico más a los estudiantes de bachillerato que tenéis dentro de unos 10 años por ahí, quienes tenéis sobre todo en el 2030, algo que decís con más fuerza para ver si esto lo cambiamos. El comercio ilegal, es que parece que esto no influye. Bueno, los datos estos nos da igual. Estos son datos de un lustro de 2010 a 2015 y puede que ya esté desfasado, pero decir, bueno, se han comercializado de manera ilegal, porque hay comercio legal y de especies, esto está muy regulado, el Convenio Internacional de Especies Amenazadas también, 135 millones de peces, 15 millones de pieles de mamíferos, que para comercializar las pieles, y aunque sean ilegales, no se han matado 15 millones de especies, se habrán matado muchas más, porque algunas veces la piel han matado al mamífero, pero la piel no se ha obtenido bien, ¿eh? Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de una granja, bueno, pues vamos a criar bisones, o vamos a criar lo que sea y sacamos. No, estoy hablando de pieles de mamíferos silvestres, o de pieles de reptiles. ¿No crees que se están criando a lo mejor, en fin, 9 millones de orquídeas, de cactus? Todo esto es incautado, es decir, o 140.000 colmillos de elefante. Un elefante que tiene 2 colmillos. Pues fijaos la cantidad de elefantes que se han matado. Bueno, en África se está protegiendo para determinadas zonas de parques protegidos y otros, que los agentes forestales o los guardas de medio ambiente, como queráis llamarle, tienen una formación militar y es como si fueran soldados y patrullan con fusiles automáticos, digamos, armas militares, porque es que ya se ha llegado y se mata un elefante y se matan muchas cosas más, aparte de eso. Bueno, todo esto interviene, afecta muchísimo a la biodiversidad. Son ejemplos que os pongo, pero me da igual el número. Sí, quiero transmitir esta idea. El tráfico ilegal de especies es un grave expolio de la fauna y flora en lugares de origen. Allí ya se expolia. La expoliación provoca en estos países de donde se han producido grandes pérdidas económicas y medioambientales. A los habitantes de estas poblaciones no les beneficia, como mucho una pequeña parte, los furtivos pagan algo tal, pero prácticamente si es que estas poblaciones se beneficiaran, diríais, pues es riqueza para ellos. Nada. Y luego los animales silvestres, que muchos se exportan vivos, no se someten a controles sanitarios, veterinarios ni nada. Pues, si nosotros imaginamos que queremos importar una cacatúa, vamos, lo que sea, o hasta las mariposas del Parque de la Ciencia, si habéis estado en el mariposario, tuvieron que pasar un control veterinario y una guía. Eso está muy regulado. Pues como esto se hace de manera ilegal, pues sin ningún control sanitario pueden transmitir enfermedades a animales autóctonos, pero es que algunas pueden transmitirlas a los humanos también.
aquí no quiero ya tampoco alarmar eso, pero veáis que el tráfico ilegal de especies no solo es porque afecta a la biodiversidad que estamos viendo, sino que afecta a las poblaciones locales, a los países de esos. Es decir, afecta en definitiva al desarrollo sostenible que tendría que haber en esos países. ¿Y qué me decís del calentamiento global? Aquí ya no quiero polemizar con el cambio climático, calentamiento global, porque tendríamos objeto de otra conferencia o de más de una conferencia. Sabemos, estamos oyendo hablar del cambio climático, yo prefiero hablar, y muchos de los ecólogos hablan de un cambio global, porque son muchas cosas las que tiene, pero es verdad que si me refiero a la biodiversidad con un calentamiento global, esto basta con pensar que en 50 años subiera 2 grados la media del planeta, la temperatura media del planeta, morirían muchísimas especies. Otras quedarían sus poblaciones muy mermadas o quedarían aisladas, es decir, cuando una población de especies se van quedando como si fueran islas, se van quedando muy aisladas unas de otras, no hay intercambio genético y al final podría dar lugar a pequeñas extinciones en localidades y al final, al cabo de a lo mejor de 100 años, se extinguiría la especie. El calentamiento global, diréis, bueno, y eso que sí, pues ya está, pues estamos más calentitos. No, es que lo están midiendo. Os pongo ejemplos que podéis buscarlos. La NASA emite fotografías. El hielo polar está disminuyendo. Está en septiembre del 84 a septiembre de 2016. Todo esta es la mancha que nos daría el casquete polar en hielo en tierra y hielo en mar, y mirad cómo ya ha decrecido. Es decir, ya en septiembre de 2016 no hay más que este hielo. La superficie ha caído. Existe un panel intergubernamental de cambio climático que es trabajan muchísimo sobre el cambio climático, tienen simuladores, hay programas para simular cómo puede ir evolucionando y aquí nos da sobre cómo estaría hoy y cómo estaría en el 2100. ¿Cuánto queda para el 2100? 80 años. 80 años en la vida de la Tierra, ya está, ¿no? O sea que eso es... aquí nos ven la nieve, por ejemplo, todo nevado y el hielo. Vamos, por ejemplo, hablan de nieve, hielo en mar. Entonces, en marzo y en septiembre. En marzo, fijaos, toda la nieve que pueda haber hoy, todo esto, por ejemplo, que está en azul, sería hasta dónde llegaría el hielo en el mar. Hoy está bastante extendido, ¿no? Y en septiembre, pues siempre hay menos. Y en blanco, por ejemplo, nieve en septiembre, que quedaría por aquí, y hielo, el más azulito claro, lo que quedaría, más o menos, lo que sea. Hay que más dar hoy el 2016, 4 o 5 años, pero es que en 2100, fijaos que en marzo sí, la nieve es menos de lo que hay aquí, pero la nieve más o menos, no cambia mucho, pero luego lo que son ya hielos, los hielos han descendido muchísimo y han bajado por debajo de este casquete que en septiembre prácticamente está todo por debajo de aquí, de esta extensión. Y bueno, ¿y qué más da? Esto solo va a afectar al oso polar, que son los que viven allí, ¿no? Y a muchos otros más. Y a veces el calentamiento en las zonas periféricas del casquete polar hace que los suelos también se calientan, el permafrost y ya el hielo que hay en los, digamos, intersticios del suelo, entre los gránulos que forman el suelo, que puede haber tierra, piedrecita y hay hielo, eso se derrite, se afloja, y eso no he querido poner aquí las fotos, pero se ven muchas veces en los grandes bosques de coníferas, en algunas zonas que los árboles se inclinan, porque las raíces no están bien sujetas. Se le llama eso el síndrome de los árboles borrachos. Es decir, que influyen muchas de estas cosas que estamos viendo y sobre todo por en el resto de sitios, especies que están ya adaptadas a una temperatura media. En cuanto esto va subiendo, al final estas especies pues suben en montaña o se van quedando aisladas. Es decir, que el calentamiento global, y eso se está viendo, influye también en la biodiversidad. Esto era de un artículo hace muchísimo
tiempo ya también, fijaos, no habíais nacido, se hizo un estudio como vemos, de 20 años de la proyección de la biodiversidad hasta 2018 y se estimaba que si eso no cambiaba nada, casi todo esto estaría en peligro crítico, que es lo que hay, pues se define en peligro y en peligro crítico situaciones que si no cesan, sobre todo cuando es peligro crítico, hay amenazas, factores que inciden sobre las especies que si no cesan daría lugar a una extinción. Luego ya amenazas a un nivel más bajo y que esté relativamente intacto. Si vemos todo el planeta que vemos, que la mayoría de las zonas están con la diversidad biológica en peligro crítico, en peligro o amenazado. Y esto se hizo para 2018. Bueno, casi os puedo decir que no ha cambiado. Yo me imagino que ahora empiezan nuevos estudios, otras nuevas promociones, ya se habla para 2030 y prácticamente si ahora nos dieran un panorama estaría prácticamente igual. Es decir, que hemos tenido 20 años que prácticamente no ha cambiado, no ha mejorado el panorama. Pues volvemos con la pregunta otra vez. Entonces, ¿estamos en una extinción o solamente amenaza? Para eso sí que tendríamos que recordar un poquito, no sé, ya supongo si recordáis de la geología o si no la habéis dado, pues yo os lo recuerdo. En el pasado geológico, en los millones de años de la vida en la Tierra, ha habido grandes extinciones. Es decir, ha habido grupos de especies, familias, es decir, ha habido muchísimas especies que se han extinguido, ¿no? Se sabe por los fósiles, por los registros geológicos. La primera extinción, a finales del Ordovícico, si no queréis recordar estos nombres, hace unos 440 millones de años, se perdió aproximadamente el 22% de todas las formas de vida marina. Un 22% es una pérdida muy importante. Los geólogos atribuyen que probablemente fue una importante glaciación, bajó muchísimo temperatura, hubo congelamiento y hizo perderse. Una segunda extinción, unos pocos millones de años después, a finales del Devónico, también dio lugar a la extinción del 20% de todas las familias marinas. Otro 20% importante. También se habla de que probablemente sea una glaciación global. En fin, muchas cosas de estas pues se van sabiendo cada vez más, pero nos pueden cambiar. Es decir, si me equivoco en esto y de pronto hay alguien, pues no, ha aparecido un artículo que ya cuestionan esto. Pero al fin y al cabo hubo gran extinción. Esta fue quizás de la mayor de todas. La extinción al final del Pérmico. El Pérmico al final de la era paleozoica, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Carbonífero y Pérmico. Luego viene el Triásico en la secundaria. Esta barrera, hablaban los paleontólogos, la barrera Permotrías, que no la superaron muchísimo, porque fijaos, desapareció el 95% de todas las especies marinas y el 80% de los anfibios terrestres. Eso de lo que hay es registro fósil. Pues si hablamos de los insectos que no dejan mucho registro, pues ¿cuántos no desaparecerían? Se atribuye a las colisiones de las placas continentales, porque para esa época estas placas se habían movido unas con otras, creando grandes golpes, y entonces esto dio lugar a lo que se llamaba la Pangea, un gran continente, toda la Tierra asociada y todo lo demás más. Esto provocó glaciaciones, inestabilidades climáticas, falta de oxígeno, en fin, y dio lugar a esta gran extinción. Ahora permitidme, ya que estáis aquí mirando y si me ves pues, como estudiantes, esto dio lugar a esta Pangea, pero luego se van abriendo, nos deja el continente de Gondwana aquí abajo, bueno, se va abriendo por aquí el mar de Tetis, que dio lugar al Mediterráneo, pero fijaos dónde está la India luego se separan para dar lugar, dio lugar luego ya al Atlántico. En la India, veis dónde está esta placa de la India. Esta placa se desprende, sale desprendida y por la fuerza de Coriolis se va moviendo y golpea con tal fuerza la placa euroasiática que levanta la cordillera del Himalaya y ya sabéis dónde está. Actualmente ya se ha quedado fija, ¿no? Pero fijaos también, claro, eso a lo largo de millones y millones de años, ¿no?
Hubo una cuarta extinción. También se pierde el 20% de la familia de invertebrados y vertebrados marinos. Desapareció el 50% de especies de reptiles. Hablan de inestabilidad, descenso, es decir, desaparecen mucho. Llegamos a la quinta extinción. Esta es la que se le ha dado también más fama, ha llegado, ha salido lo mismo en películas o algo, porque es cuando se extinguen los dinosaurios. Hace entre 65 y 66 millones de años, ¿no? Y porque se extinguieron los dinosaurios, o por lo menos los dinosaurios no voladores, y el 70% de todas las especies que había en esa época. Bueno, esto se atribuye que hubo un gran vulcanismo antes, se hablaba del meteorito gigante que estalló, ya no parece que esa sea la causa, sino también polvo de asteroide, emisión de gases. En fin, esto da lugar a maremotos, tormentas de fuego, cataclismos, sobre todo gases en las que se emite mucho CO2 y prácticamente pues caen muchas cenizas sobre el sustrato, se pierde oxígeno, se van contaminando, se oscurece el sol, disminuye la temperatura y al final pues se extinguen. Hombre, estos no se extinguen de golpe, aquí no es que cae, pues dice, bueno, en 5 años se ha extinguido, o en 1000, o en lo que sea, es decir, pasan muchos años, mucho más de lo que estamos viendo ahora. Bueno, si queréis también otra anécdota, gracias a que desaparecen todos los grandes dinosaurios, en esa época todavía existían los mamíferos que existían eran pues, casi como si fueran musarañas, ¿no? Y gracias a esto que desaparece la presión de los grandes dinosaurios, empieza una radiación adaptativa totalmente de los mamíferos hasta que da lugar a la expansión que conocemos ahora. Posteriormente, gracias a todas las cenizas que habían caído y lo otro, luego aparece otra explosión de vida vegetal. Es decir, que si nosotros miramos este esquemilla, que también era de un artículo, vemos cómo va creciendo, se va estudiando, conforme se van conociendo la vida, se supone que vida ya organizada, que vemos, no bacterias ni nada, sino ya, digamos, eucariotas con células y animales pluricelulares y vegetales, lo mismo, pues va empezando hace unos 600 millones de años, se va conociendo cada vez más, aumenta la diversidad, tiene lugar la primera extinción, cae, pero luego se va recuperando, segunda extinción cae, se va recuperando, se mantiene, o una tercera que fue la del Pérmico, muy grande, pero se va recuperando un poco, cae, y luego se va recuperando bastante, cae otra vez con los dinosaurios y se recupera. Y llegamos a este punto donde estamos nosotros, y aquí seguimos preguntándonos si de verdad estamos en una nueva extinción que caerá o no. Bueno, pues yo qué sé, vamos a preguntárselo a estos bichos. ¿Hay sexta extinción? Bueno, dirían sí, pues parece que sí. Mirad, por ejemplo, antes os he mencionado que uno de los peligros importantes es la destrucción de hábitat. La destrucción del hábitat evidentemente hace pérdida de la diversidad que vive en ese hábitat, de la diversidad biológica, es decir, de los seres vivos de esa zona. Todo, pues si destruimos el hábitat, se destruye casi todo, no va a quedar nadie. Si destruimos hábitats con alta diversidad, pues habrá mayor pérdida. Hábitats con alta diversidad, ¿cuáles dijimos? Pues que eran los bosques y selvas tropicales y los arrecifes. En esta década de 1980 a 1990, datos que existen, se destruyeron unos 15 millones de hectáreas de bosques y selvas tropicales. En este periodo, 90 a 2010, todo esto estaba por la FAO. Es que no me acordaba en qué año salió el informe y no lo he querido poner. Pero bueno, que de verdad el dato, no me lo estoy inventando. Aquí se destruyeron 135 millones de hectáreas. Estábamos quejándonos de que de 1980 a 1990 se destruyeron 15 millones de hectáreas. En la década siguiente ya se destruyen 135 millones de hectáreas. No quiero seguir alarmando, pero para este año se estima una deforestación, según van pasando, como van actuando los humanos, de 2 millones de hectáreas en un año. Es decir que, hombre, no es tanto como aquí, porque si lo multiplicamos por 10 serían 20 millones de hectáreas, no 135. Esta foto que he encontrado que nos puede dar una idea. Aquí el bosque, que es que no se ve ni el suelo, está impenetrable. Mirad cómo queda una deforestación. Aquí
hombre, aquí vivirán bichillos debajo de la tierra, pero habrán caído también muchos, porque todo el microclima que hay en un suelo húmedo, un suelo orgánico, este suelo va perdiendo, o sea, va perdiendo materia orgánica, va perdiendo nutrientes y al final, si nosotros sacamos la microfauna que vive aquí, pues prácticamente casi desaparece también. Es decir, que esto es una institución que existe. En los hábitats con los arrecifes que habíamos dicho, los arrecifes de coral, está pasando esto. Y esto no es, estos son fotos reales que se ven de unos años atrás, a lo mejor son 10 años, 15 años, y cómo están muchas partes grises totalmente sin vida, las zonas de coral, antes o después. Esto nos daría con los bosques y con todo lo demás que prácticamente el 50% de todas las especies vivientes en estas dos zonas, los bosques de lluviosos tropicales y los arrecifes de coral, pues prácticamente en los próximos 100 años se habrá extinguido el 50%. Y esto se ve, se vive aquí. ¿Qué pasa con pues que en los corales observamos un blanqueamiento? ¿Y eso qué es? Que el blanqueamiento en los corales llevan una parte de materia, de carbonatos cálcicos y demás, pero dentro están los pólipos, y los pólipos están vivos y esos pólipos les confieren colores y están con esto. Cuando por contaminación, por calentamiento, por vertido de las poblaciones, de exceso de población en esa zona, los pólipos mueren. O por qué mueren los pólipos también. Los pólipos tienen unos simbiontes, unas algas que son las zooxantelas, y los primeros que mueren son las zooxantelas. Las zooxantelas ya hacen que no puedan asimilar parte de los nutrientes los pólipos y estos mueren. Aparte de otras enfermedades que se aplican a peces y demás cosas que viven por aquí. Son, digamos, colonizados enormemente por una estrellas de mar, ¿no? Que se llama estrellas corona de espina, porque tienen ahí muchos brazos y parecen espinosos. Y está, ya para colmo, si aumenta mucho esta población, depredan totalmente a los pólipos vivos. Con lo cual, entre los pólipos que puedan morir porque mueran las zooxantelas, los que tengan enfermedades, los que se contaminan, las estrellas que sustituyen a otros animales y depredan casi selectivamente a los pólipos, pues al final esos pólipos mueren. Y era esto que veíamos desde un colorido por los pólipos, pues algas que se asocian, los peces que comen de esas algas, que comen también los pólipos, pues al final va quedando un panorama gris totalmente, es decir, que se va extinguiendo, y eso se está viendo, eso es real. Y además es preocupante. Fijaos, en 2018 publicaron un artículo en una revista de gran prestigio internacional, una serie de investigadores. En ese grupo estaban dos amigos y colegas del Departamento de Paleontología de aquí de la facultad, en la que hablaban de la gran barrera de coral de Australia, unos arrecifes muy importantes con una alta diversidad. Y ellos habían visto por los cambios en el pasado y por los estudios que han estado haciendo que en los últimos 30.000 años ha habido cambio en el nivel medio del mar, ha habido variaciones climáticas, ha habido más o menos casi 5 episodios de crisis. Y sin embargo, todo lo ha sido superado por estamos hablando de 30.000 años. Ahí a lo mejor no estaban los humanos presionando todavía. Y sin embargo lo han ido superando. Y ellos hacen, esto lo he traducido porque sí, lo he puesto entre comillas, pues son palabras suyas. Tenemos serias preocupaciones sobre la capacidad del arrecife en su forma actual para sobrevivir al ritmo del cambio causado por las tensiones actuales y las proyectadas en el futuro cercano. Es decir, que ellos ponen ese peligro, nos dicen que como no se haga no cambie esta presión, y esta presión lo hemos dicho, por vertidos, por excesos, calentamientos en las aguas próximas, por todo lo que he estado comentando, pues dará lugar a que al final este arrecife, que de manera natural ha soportado estos cambios también naturales, esto incluso crisis naturales que la ha podido soportar, no la soportaría. Es decir, que estamos viendo otra vez estas presiones, esta amenaza, este casi riesgo de extinción de la biodiversidad. Y no me lo estoy inventando, esto, hombre, no sé si recordaréis, quizás los profesores recordéis esto, hace 2 años, 7 de mayo de 2019, y lo recuerdo porque también hasta en el
digamos, el espacio del tiempo con Roberto Brasero en la Antena 3, que da muchas veces noticias, también lo dio. Pero es que lo oí en la radio, en los periódicos, esta noticia. 1 millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción. Y amenazados más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales, más del 33% de todos los mamíferos marinos. Es decir, esto se iba repitiendo. He cogido, digamos, como si dijéramos las cabeceras. Y esto se dio, esta noticia. Y bueno, esta noticia, ¿qué pasa? Que se la han inventado. Yo cuando oí esa noticia busqué a ver dónde sale esta noticia. Porque además seguía diciendo, bueno, y se iba viendo, ya comentaban algunos, es que además se dice en un informe de expertos que 680 especies de vertebrados se han extinguido. Bueno, de los insectos casi nunca, pero esto se dice que teniendo en cuenta evidencias disponibles, el 10% de los insectos están amenazados. Ahí es donde menos, porque si hay 1 millón de insectos, de especies, pues casi pasa desapercibida la extinción de especies con nombre y apellidos, ¿no? Bueno, especies nativas en su mayoría de las que son de hábitat terrestre ha disminuido en un 20%. Y esta era importante también, fijaos, más del 9% de todas las razas domesticadas de mamíferos utilizados en la alimentación y la agricultura se han extinguido. Y hay más de 1000 razas amenazadas. Esto lo resalto porque, evidentemente, diría yo como zoólogo, bueno, estos no son especies silvestres, son especies que se han domesticado a lo largo de la coevolución de humanos y especies silvestres y se han utilizado en la agricultura, en la alimentación y demás. Pero es que esto incide mucho con la supervivencia del modo de vida de las poblaciones naturales de muchas zonas rurales y no rurales del mundo, ¿no? En el que pues tienen tantas razas para, digamos, lo mismo a lo mejor de vaca, lo mismo de cerdo, de pollo, si queréis, razas para cultivar de trigo, de tomates, pimientos, lo que queráis, ¿no? Eso da lugar a una agricultura sostenible con el medio, si queréis, no voy a llamarla agricultura ecológica, pero una agricultura muy sostenible y que hace que esas poblaciones rurales y afincadas en determinados sitios se queden en ese sitio. Si todo esto se va extinguiendo, al final todas estas poblaciones van a depender al final de 4 variedades muy tecnificadas de grandes empresas que harán que estas al final no puedan tener una agricultura sostenible en esas poblaciones. No me voy a meter con lo que se cultiva en invernadero o no, cuando yo me he dedicado muchísimo tiempo de mi investigación también a la lucha fundamentalmente control biológico de plagas, ¿no? Y en invernaderos también. Pero bueno, no me enrollo ahí más. Hemos dicho antes que esta era la noticia. Y esta noticia la daban los periodistas que era un informe que habían dado unos expertos. Bueno, ¿quiénes son esos expertos? Porque hoy no hablan mucho de expertos. Y hay expertos que no los vemos, pero estos expertos, ¿dónde estaban? Pues mirad, existe una plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos y cada 2 años, dentro de las sesiones plenarias, y esta que fue en 2019, terminó el 4 de mayo, ahí se presenta el informe final sobre la evaluación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. En ese informe participaron 145 autores de 50 países, más autores contribuyentes. Vamos, que aquí no estamos hablando de 4 expertos, ¿eh? Ese informe había recopilado la información y los estudios de los últimos 3 años, se evaluaba cambios de las últimas décadas y, vamos, el panorama sí que era muy completo en ese informe. De ese informe se podía descargar un resumen para, digamos, el público general, periodistas y demás, y el informe completo de un montón de páginas que no te caben. Yo me descargué el resumen, ¿no? El que venía, porque es el que va dedicado a las autoridades, va dedicado a todo, y es más fácil guardarlo, pero que se puede encontrar, ¿no? Entonces, si vemos efectivamente lo que nos dicen esos expertos, si comparamos lo que hemos estado hablando de las 5 extinciones,
que al final pues siempre ha ido aumentando la diversidad a pesar de las extinciones a lo largo de los millones de años de vida en la Tierra. Ha ido aumentando la diversidad y ahora estamos hablando de extinciones masivas, de amenazas enormes. Bueno, podríamos hablar de una sexta extinción y digamos, bueno, a lo mejor una sexta extinción pues no preocupa mucho. Si eso son muchos, prácticamente pueden ser casi 1000 años, 2000 años mientras se extingue. Pues no, fijaos, qué diferencia. Este espasmo de extinción, yo lo puedo llamar ya así, es decir, que casi, si no es una extinción eterna, ya unos indicios, se debe a los humanos. Y entonces diríamos el primero causado por una sola especie. Hasta ahora, todas esas extinciones, incluso podíamos hablar de cambios de oxígeno y tal, no intervenía una especie. Había muchos fenómenos y tal. Aquí, una especie, los humanos, porque no me negaréis que tenemos la culpa nosotros. La actual extinción de vida silvestre está ocurriendo en solo unas décadas. Venga, digamos que no son 5 décadas, 50 años, ponerme 10 décadas, 100 años, 200 años, pero no está ocurriendo a lo largo de miles o cientos de miles de años, como han ocurrido en el pasado. Entonces, una extinción tan rápida no es contrarrestada por la especiación. Esto es un modelo natural que tiene que ver con la evolución natural, mutaciones, ¿no? de variaciones, aislamiento de poblaciones, ¿qué tal? Y va apareciendo especies nuevas. Las altas montañas son centros de especiación, a lo largo, digamos, de miles de años, van apareciendo especies nuevas. Esto no contrarresta, si vamos a suponer que cada 1000 años aparezcan 100 especies nuevas, o si se extinguen en 200 años, esto no, nada. Y luego, otra cosa que se está viendo es que las especies vegetales están desapareciendo con igual rapidez que las animales. Muchas veces hemos hecho presión sobre una determinada especie animal, imaginad en vertebrado terrestre, si queréis un mamífero, una alimaña, vamos a ver, esto es una alimaña, hay que cargársela, y extinguimos una especie animal, bueno, o varias especies animales, pero siguen viviendo las vegetales. Ahora, si nosotros extinguimos especies vegetales con mucha rapidez sobre especies vegetales, ¿cuánto vive, aunque sea la especie de árbol que está por muchos sitios? Si esa especie A de árbol, ¿cuántas especies animales viven sobre ella? Bichillos, por decirlo así, insectos, otros pajarillos que anidan, que se alimentan allí, otros muchos que se cobijan. ¿Cuántas especies? Pues si quitamos esas, desaparecen también los animales. Por tanto, la desaparición de especies vegetales amenazan a especies animales que no se extinguirían si no se destruyeran esas especies. ¿Veis? 3 puntos importantes. Podemos hablar de más, pero estos 3 puntos que pueden ser fácilmente recordados. Un espasmo de extinción a los humanos, una sola especie. La extinción de la vida silvestre está ocurriendo en pocas décadas. Permitidme si queréis, en 200 años, pero no a lo largo de cientos de miles como era. Esto no se puede corregir ni contrarrestar. Eso es rapidísimo en las extinciones. Y luego, pues que las especies vegetales están siendo afectadas y desapareciendo, pues claro, por deforestaciones, que estábamos hablando, ¿no? Destrucciones de hábitats, etcétera. Voy a hacer una pausa porque, claro, estamos poniendo esto tan negro que diréis, bueno, pues si esto está tan negro, aquí no hay nada, ninguna perspectiva, vamos, no, apagamos la luz y nos vamos. ¿Qué perspectiva de futuro? Y voy a ir también un poquito más rápido porque no quiero cansaros. ¿Hay interés social por la biodiversidad y por su pérdida? Sí. Y esto se ve ya a partir del año 2010, año internacional de la biodiversidad, se va organizando en muchas zonas. Pues mirad, lo mismo que estamos poniendo ahora, y hablamos de la Feria de la Ciencia de Atarfe, que lleva ya, este es su 12º año, ¿no? Decir que podíamos hablar casi también de 2009, 2010, pues fijaos, a partir de aquí van subiendo ya, esto es un pueblo de Ayuntamiento de Mazarrón. Pongo ejemplos, no quiero decir, ya se va haciendo jornadas sobre la biodiversidad y la problemática. Se han creado páginas web
Esta es muy interesante, bueno, participa en ella la Asociación Española de Entomología, a la cual pertenezco, y otra. El proyecto Apolo era para observación, protección, busca de datos de los insectos polinizadores. Eso podría ser otra conferencia también, el papel de los insectos en el medio y si se están extinguiendo, y especialmente los polinizadores. Mirad, yo dije una vez en una entrevista que si inventáramos los humanos una bomba que solo matara a los insectos polinizadores y dejara todo lo demás intacto, en pocos años desaparecerían muchísimas de las plantas superiores que existen, porque dependen de la polinización y de su reproducción de los insectos polinizadores. Curioso porque claro, los periodistas se acogieron rápidamente a esa frase. Entonces no podemos decir la retuitearon, porque no existía Twitter, pero vamos. Mirad otro aspecto que se ha venido a llamar recientemente, que es la ciencia ciudadana, es, digamos, la participación de ciudadanos normales y corrientes, unos sabrán más, otros menos, unos serán especialistas o no, pero que se organizan jornadas en las que los ciudadanos toman parte, observaciones, muestreos de cómo están para el tema en el que sea, y esto era sobre el efecto del cambio climático en biodiversidad marina. Y fijaos, esto es de 2019, ¿no? Es decir, sí hay interés social, sí van apareciendo y es muy, muy loable y que a veces simplemente ciudadanos normales, municipios que están organizando cosas que a lo mejor pues, o ponen más de su parte que las grandes autoridades, ¿no? El interés oficial nació en 1992 con el Convenio de la Diversidad Biológica, en el que voy a destacar, porque no quiero ya entretenerme aquí mucho, la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes, los componentes de la biodiversidad que eran, pues, por lo menos si queremos los seres vivos, ¿no? Y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven del uso de estos recursos. Fijaos, conservación de la biodiversidad, uso sostenible y reparto justo y equitativo entre las poblaciones de humanos. 10 años después, nada. Si queréis, lo puedo decir, pero bueno, entonces se reúnen los gobiernos del mundo y demás, declaran el Año Internacional para la Biodiversidad, el año 2010, y siguen teniendo ahí reuniones, una de ellas importante porque se había constituido la conferencia de las partes del convenio de la biodiversidad, ¿no? Aquí os lo tenéis, y esto va a estar grabado, pues podéis ver, luego leerlo con tranquilidad. Y en esa es importante la 10ª conferencia, porque allí se establecen, ya en eso participan autoridades gubernamentales, científicos de todo el mundo, representantes de organizaciones ecologistas, es decir, que esto son multitudinario, ¿no? Y pues se van creando, los expertos van mandando unos informes y se habla de metas y planes estratégicos. Y aquí se esbozaron grandes objetivos para el decenio de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad 2011-2020. ¿No? Lo digo para esto, que hubiera planes estratégicos, se revisara y se desarrollara una estrategia de movilización de recursos, se negociara el protocolo internacional de acceso a los recursos genéticos y reparto de los beneficios, porque eso que era el tercer pilar del Convenio Internacional de la Diversidad Biológica, no se había hecho nada. Aquí no había habido ningún reparto entre las poblaciones naturales que se aprovecharan de la diversidad. Y de aquí se adoptó para 2050, muy a largo plazo, una misión para 2020, que ya estamos y nada, y 20 metas operativas. Estos se llamaron las metas de Aichi, se ha seguido trabajando, estaban ahí muy bien, y os voy a leer algunas, y solo lo que está en negrita. Protección al menos del 17% de la superficie terrestre y agua interiores y el 10% de áreas marinas. La protección es, pues, parques nacionales, parques naturales, reservas concertadas. Bueno, a lo mejor sí podría decir que en Andalucía sí está el 17%. Es decir, ahí hay zonas del mundo que sí tienen esto. Otras, nada de nada. Es decir, esa, nada. Proteger y restaurar los ecosistemas. Que esto ha aparecido como lema en muchos de los años de la biodiversidad. Que menos que el 15%, que se luchara contra la desertificación. Esta foto del desierto de Taberna ya os he dicho que esto es una desertización natural. Pero esto tampoco se ha cumplido. Fomentar una pesca sostenible.
Hay organizaciones que te dan pesqueros que puedan tenerlo, pues le dan estos certificados. Está aquí traducido y es igual y en inglés. Y bueno, sí lo tienen algunos pesqueros, algunas empresas pesqueras, y le ponen sus sellos cuando sacan las pesquerías. Pero otros pues no tienen una pesca sostenible. Ya he dicho que el informe Sofía de 2020 anunciaba que había ido incrementando o disminuyendo esa sostenibilidad en determinados stocks, ¿no? Reducir a la mitad la tasa de pérdida de hábitats naturales. Nada. Reducción de las presiones que hacen sobre los ecosistemas más vulnerables, como sean los arrecifes de coral. Pues yo no veo que se haya reducido. Luchar contra la extinción de especies amenazadas. En esto, pues sí, determinadas especies que han estado amenazadas, pues se hacen programas para mejorar su conservación. Y bien, para algunos esto va muy lento. El mantenimiento de la diversidad genética de las especies cultivadas y animales domesticados. Eso es lo que os decía, porque se hablaba también de recuperar esa diversidad genética que a lo mejor tenían nuestros abuelos, muchos otros y bisabuelos, que cuando cultivaban pues tenían una gran diversidad de variedades cultivables y a lo mejor se producía menos, pero tenían otros sabores, otras riquezas, requerían menos de fertilizantes, menos de insecticidas, y en fin, era más sostenible esa agricultura y esa ganadería también, porque estamos hablando. Bueno, pues esto se ha puesto como una meta que yo no he visto que se haya conseguido. Perdonadme, esta conferencia de las partes se reúne cada 2 años y cada 2 años en un sitio y tienen su lema, fijaos, 2018, invirtiendo en biodiversidad para personas y el planeta. Bueno, en otro era la diversidad en el futuro. La de 2020, que llevaba el lema civilización ecológica, construyendo un futuro compartido para toda la vida en la Tierra. Veremos a ver. Esta tenía que estar en 2020, hacia el mes de noviembre. Se fue aplazando para el mes de marzo, después sí que junio, ya se ha quedado definitivamente del 11 al 24 de octubre de 2021. Si no puede ser presencial, que parece que sí iban a hacerla, con un aforo muy reducido, y ya sí tienen la fecha definitiva. Veremos a ver allí también qué resulta. Preguntaréis, bueno, si esto a nivel internacional, nosotros estamos en la Unión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea? Igual publicó una estrategia en 2011, sacó todo un volumen, pues se puede descargar todavía. Hay una versión más reducida y una muy amplia. La más reducida tiene esta portada y está en todos los idiomas, con lo cual veis que está en español también. En 2011 establece esta estrategia hasta 2020, que estamos hablando en el decenio de las Naciones Unidas, del decenio 2011-2020, un objetivo principal era detener en 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la Unión Europea, por supuesto, y restaurarlo en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la Unión Europea a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial. Luego establece 6 objetivos con 20 acciones. De estos objetivos, ahora ya no voy a leer todos para no cansaros, pero, por ejemplo, una agricultura y silvicultura, es decir, agricultura y los montes y los bosques, más sostenible, una mejor gestión de las poblaciones de peces de la Unión Europea y una pesca más sostenible, unos controles más estrictos en las especies exóticas invasoras, bueno, y luego la pérdida de la biodiversidad. Esto llevaba a una revisión intermedia en 2015, y en 2015 ninguno de los objetivos tenía, ni el principal ni los otros 6, tenían un progreso importante, quitando el 5 que estaba en vías de consecución. Y eso sí, porque se han sacado en España también los decretos, unas legislaciones contra las especies exóticas invasoras. He oído hablar algo de esto, que hasta la chumbera se metió en este programa. En fin, eso más o menos está bien controlado. Pero se llega a 2020 y el objetivo principal que había pues no se ha cumplido. Y entonces la Unión Europea presenta un documento, estrategia de aquí a 2030.
reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. Ese es el título. También se puede buscar y está por ahí con un resumen descargable para autoridades y público en general, porque el otro es muy largo, pero ya mejor no quiero cansaros. Esto es aquí. Esto, entonces diríamos, pues, ¿qué esperanza me da usted? ¿Qué esperanza tenemos? Bien, fijaos, hasta los mismos en ese panel intergubernamental, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, de donde salió ese informe que dio lugar a esa noticia tan alarmante, los investigadores ya decían que la esperanza no ha desaparecido, que todavía se puede revertir la situación, pero solo si empezamos ahora y con todos los niveles, desde lo local hasta lo global. Bueno, pues sí, eso es lo que decimos todos. Venga, vamos a parar ya. Solicitaron el estudio y aprobar los acuerdos. Como los 130 países estuvieron de acuerdo en ese informe y lo aprobaron, pues podíamos pensar que ya todos estos países van a poner de su parte y a lo mejor habrá acciones concretas para frenar esta destrucción. Esto se pensaba en 2019. Veremos, se va a hacer online, el nuevo plenario se celebrará del 14 al 24 de junio de manera online de este año, a ver qué nos dicen también, y en fin, que algo de esperanza hay, algo. Y yo que soy el conferenciante me podríais preguntar, ¿cómo lo veo? Yo, todo negro, como está aquí. Hombre, todo negro no, yo soy un poco optimista, pero en realidad os podría decir, yo, si me preguntáis, veo a los humanos que nos sentimos colocados encima del mundo, del planeta, dueños del planeta y de toda la biodiversidad. Ese es el sentimiento. Yo particularmente pienso que estamos sentados como si estuviéramos en el vértice de una pirámide y al mismo tiempo estamos quitando los ladrillos de la base. Entonces, poco a poco iríamos cayendo. Sin embargo, como he dicho, que soy optimista, pues lo mismo que nosotros hemos sido el problema en la destrucción, tenemos conocimiento, tenemos medios, podemos tener voluntad para ser también la solución de este problema. Y es lo que os decía, en el lema de este año era prácticamente con lo que yo muchas veces cuando he hablado de estas conferencias, estos temas, termino. Nosotros hemos sido el problema, somos el problema, pero a su vez podemos ser la solución. Y pues muchas gracias por vuestra atención. Nada más, dejo aquí el sello de la universidad, una caricatura que me hizo uno de mis alumnos, esta y estas cosas. Así ya con esto, pues vuelvo a veros en pantalla, que bueno, no sé cómo habrá salido, si está visible y si me habéis visto. Muy bien, Felipe, pues muchas gracias por toda tu sabiduría. Y la verdad que, bueno, aunque como tú dices al principio parecía que todo iba a ser devastador, la sexta extinción, pero sí es verdad que igual que nosotros destruimos, nosotros somos los encargados de poder crear. Y creo que creemos todos mis compañeros y creo que yo también, que está en nuestras manos. Es decir, en la educación es la base para crear, igual que puede ser para destruir, para crear. Así que agradecidos por tu intervención en esta Feria Virtual de la Ciencia de Atarfe. No nos queda otra cosa que despedirte, que ha sido mucha información en muy poco espacio de tiempo, pero que también tenemos la opción de poder volver a ver tu charla y a escucharte otra vez. Y nada, que te dejamos ya con esta charla porque enseguida en breve tenemos otra, ¿vale? Por si os interesa los que estáis aquí. En breve tenemos la charla con José Luis Flores, ingeniero de Celestia, y muchas gracias por todo a los asistentes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Felipe, desde la Unidad de Cultura Científica, que siempre estáis disponibles para todo lo que os pedimos. Muchísimas gracias. Y nada, que efectivamente, como ha comentado Manuel, como se queda grabado, pues yo creo que nos va a venir muy bien para verla de nuevo e incluso, bueno, no sé si surgiesen alguna duda y pregunta, a lo mejor te las podemos hacer llegar, Felipe, si no te importa. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido pues un privilegio tenerte.
Ahí mi correo electrónico. Sí, claro, sí, sí, sí. Perfecto. Y ya Muchísimas está. gracias porque ha sido pues eso, es un honor. Sí, no, bueno, también para mí, a mí me gusta difundir estas cosas en la medida que se pueda, es verdad que muchas cosas pues son rollos de los científicos que estamos metidos aquí, sobre todo en relación con las organizaciones ya intergubernamentales, y ahí salen muchos, fijaos cómo son, que hasta los informes se tiene un resumen para la gente y las autoridades y el otro para expertos, que yo es verdad que en algunos de los expertos me he puesto y digo, mira, me voy al resumen, el de la pesca misma es que era también que con datos, con cosas, pero bueno, todo lo que puedas transmitir y alguna idea y sobre todo, pues a mí me hubiera gustado, yo me imagino que a vosotros, cualquiera de los conferenciantes, estar delante con los jóvenes que son en el futuro para hablarle de esto, incluso con personas mayores y ya con esto voy a terminar. Algo parecido me tocó darla en un pueblo, ¿no? No voy a decir cuál, pero de aquí, de la provincia de Granada. Bueno, pues yo la conferencia dije, pues por si acaso cansa mucho, era público en general, la organicé de 45 minutos y luego pues que alguien empezara. Tarda, el primero en hablar tarda, hasta que alguien se arranca. Y empezamos con eso. Luego se derivó con esto de las variedades y de las especies cultivables, de las que no, uno que tenía tomates de toda la vida, otro, y me sacaron un tema de las plagas, que encima era una de mis líneas de investigación potentes. Después estuvimos con eso. Al final, la alcaldesa tuvo que, era a primera hora de la tarde, no sé si empezamos a las 5:30 o algo, tuvo que cortar porque eran casi las 9. Y luego hicimos unas fotos, todo el mundo quería hacerse las fotos, digo, bueno, eso para mí vale mucho más que cualquier otra cosa, transmitir todo esto y que sirviera de intercambio de pareceres y tal. Entonces, cuando alguna vez he dado algo con jóvenes, pasa lo mismo. Ahora, esto, pues probablemente no esté ni mirando a través de los ordenadores, ¿no? Cambia, ¿no? Y en fin, que ya está, pero bueno, yo con que si lo habéis visto que ha quedado bien, aunque sea, porque yo ya no lo sé, yo estoy mirando y estoy hablando como el que está, pues ya me doy por satisfecho. Por aquí en el e-Library dicen para mí que que soy antiguo alumno, ha sido un placer volver a disfrutar de su clase. Ay, sí, lo estoy leyendo, sí. Pues o sea, nada, que ha sido alumno mío, ha sido alumno mío. Sí. Está bien. En fin. Bueno, pues encantado, vamos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros que habéis organizado estas cosas.